Profesor, usted viene de la sociología. Estamos hablando de una disciplina que no ha sido particularmente sensible con la tradición del pensamiento latinoamericano. Es más, no se han llevado históricamente muy bien estas dos vertientes. Entonces, una nota biográfica para comenzar nuestra conversación. ¿Cómo es este viaje que usted hace desde la sociología a la tradición del pensamiento latinoamericano y al estudio y a la investigación de esta tradición, que yo recuerdo la última vez que estuvimos en México, usted definió como, eh, usted definió su trabajo investigativo como un esfuerzo por sedimentar tradiciones intelectuales y que nosotros los latinoamericanos somos herederos de una riquísima tradición intelectual con un valor teórico y filosófico importante. Llegué a la sociología porque me gustaba leer cuando era un estudiante de secundaria y tuve un profesor en la secundaria, algunos profesores en la secundaria que enseñaron bien materias relacionadas con las ciencias sociales y con quienes conversé y me fueron diciendo que sociología era interesante. eh, Leí algunos manuales, me gustaba la filosofía política en esa época, muy precoz, no entendía gran cosa, pero me parecía interesante leer autores, no me asustaban los libros voluminosos, me parecía lindo eso, pasar el tiempo en la biblioteca siempre me pareció una posibilidad interesante. Una profesora de química me dijo, si usted va a estudiar sociología, estudie en la universidad pública. En aquellos años, estamos hablando de finales de los 80, acá en Argentina había mucha propaganda sobre las universidades privadas y había una gran campaña de desprestigio sobre la universidad pública en estos ciclos locos que tenemos nosotros. Y esta profesora de química, que me estimaba, yo tenía una habilidad para la química, me estimaba y me dijo, si va a estudiar sociología, no se le ocurra ir a una universidad privada. Yo creo que tuvo razón. La experiencia en la Universidad de Buenos Aires fue muy buena en términos de profesores, de aprendizajes y todo. Lo que pasa es que era una época muy difícil en la primera mitad de los 90, era pleno menemato. Era muy difícil para una persona como yo de reducido capital social, que vivía lejos de la universidad, que no tenía muchos contactos. Por más que me iba destacando, porque le ponía garra, era muy difícil hacerse un lugar. Y yo tenía también dudas vocacionales. O sea, soy una persona de muchos intereses, hacía otras cosas en esa época, por ejemplo, estudiaba música y siempre tuve otros intereses. Siempre fui una persona, de eso tuve un rasgo de temperamento que yo no sé si es bueno o malo, creo que me ayudó a vivir y después tiene, lo digo ahora porque tiene que ver con un encuentro bibliográfico, textual o filosófico, que después me sirvió a mí para reacomodar retrospectivamente mi experiencia y para seguir trabajando, que tiene que ver con cierto temperamento barroco, de eso que habla Bolívar Echeverría, de decir sí pero no, de estar siempre buscando matices y buscando puntos de fuga, de filtraciones a las cosas. Eh, no, en ese sentido te diría, diversos intereses, vocaciones múltiples y poca sumisión, no a la disciplina de trabajo, que sí me sobra, pero sí a los caminos monorriel, digamos. Yo nunca fui una persona que se centró en un solo camino. Siempre manejé barrocamente plan B, plan C, plan D, y en ese sentido siempre hice muchas más cosas de las que parecía que estaba haciendo. Esa como una inquietud permanente que tiene un componente de rebeldía no explícita, por eso digo lo barroco. Esa rebeldía no explícita a mí me ayudó a sobrevivir momentos muy difíciles, que tuve varios en la vida. Aquellos años 90 fueron difíciles, porque un poquito se desmoronó la idea que me habían transmitido en mi familia, que si vos estudiabas y hacías bien las cosas, te iba a ir bien. Yo estudiaba y hacía bien, más o menos bien las cosas, y no parecía que me fuera a ir bien porque el contexto no favorecía. Eso fue un lío año 95, pongamos, yo tenía 23, 24, 25 años, fue un lío medio traumático, ¿no? ¿Qué hacer allí, no? ¿Qué hacer allí? Me estaba recibiendo y las perspectivas no eran las que yo había soñado. Y por otro lado, la cuestión vocacional. A mí me gustaba menos la sociología empírica, me gustaba menos la metodología y todas esas cosas, las estadísticas, me gustaban menos que la lectura.
eso, o sea, la lectura me seguía interesando. Me gustaba más pasar el tiempo en la biblioteca que haciendo encuestas o aprendiendo a usar un paquete de procesamiento estadístico de datos, que eran cosas a las que mis amigos se dedicaban con fervor porque veían que ahí estaba el futuro. A algunos les fue muy bien haciendo eso. Este, y a mí eso no me gustaba. En un momento me dije, bueno, me voy a escribir en un curso de estadística, me anoté, lo hice, creo que no lo terminé, pero lo hice casi todo. Aprendí eso, mi papá me ayudaba, mi papá sabía matemática, me ayudaba bastante, pero no me gustaba eso. Y en un momento me enojé, llegué a pensar dedicarme más a la música en ese tiempo. Justo en esa época conocí a Mariana, que es mi pareja, la misma persona que vos conocés, y ahí tuve conversaciones muy fuertes, ella me ayudó mucho a sostenerme. Bueno, me fui a Córdoba, que eso fue un paso, y trabajé de docente en Córdoba como, con la sociología. No me fue mal, pero ahí empezamos a urdir la idea de irnos a México, porque nos parecía que todavía no había que no era el momento de empezar la vida, sino que todavía nos faltaba una horneada más de estudio, de formación. Creo que ahí hicimos bien, no nos equivocamos, hay personas que me ayudaron mucho en ese desplazamiento, irse no es fácil nunca, insisto, más cuando una persona no tiene ni mucho dinero ni mucho capital social, tenés que hacer una cantidad de operaciones en las cuales si no hay personas que te avalan y te respaldan, es muy difícil. Bueno, así nos fuimos en 2000 más o menos, ¿no? Nos fuimos a México y estuvimos allá 10 años. Ahí hay muchas cosas que explicarían por qué yo me fui saliendo de la sociología estricta, digamos. Nunca dejé de pensar como sociólogo, nunca dejé de leer sociología, nunca dejé de enseñar, por algunos, quizás algún altibajo, pero en general siempre enseñé cosas relacionadas a la sociología. Sin embargo, como me gustaban más los libros, me atraía mucho la cuestión del ensayo, y en cierto momento me empezó a atraer mucho América Latina. Y ahí tengo que hacer varias aclaraciones que tiene que ver que yo no aproveché todo lo que habría podido aprovechar, cosas muy buenas latinoamericanistas que tenía mi carrera de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en los años 90. Ahí había personas como Alcira Argumedo, Horacio González, con los cuales yo no cursé. Los escuché esporádicamente, pero no cursé por razones de horario y por diversas razones. No los conocí en su momento de plenitud y en la época que mejor quizá me habría venido a conocerlo. Yo en esa época estaba en otra búsqueda, eh, y me fui dando cuenta de la relevancia de esa gente, también de Waldo Ansaldi, que fue otro personaje que él le enseñaba historia social latinoamericana, era importante en ese momento, con él sí cursé. Este, Esas personas yo las valoré mejor después, cuando estuve en México. ¿Y qué fue lo que pasó en el medio? No solo México, México por supuesto que tuvo mucho que ver y todas las cosas que aprendí allá, pero también cosas que pasaron en el medio, entre ese periodo traumático y los años cordobeses. Yo fui haciendo muchas cosas, entre las cuales viajar por América Latina, bastante, y también ese típico viaje mochilístico que muchas personas hacíamos en esa época, creo que todavía se hace, y también vi muchas películas, leí ensayos, conocí, qué sé yo, algo de la literatura, había mucho cine en ese momento. Yo diría que un factor fundamental es el cine de Pino Solanas. El cine de Pino Solanas a mí me abrió mucho los ojos, y eso fue después de la carrera. Fue en esos años interludiales, entre finalizar la carrera e irnos a México. Ahí yo leía Galeano, vi las películas de Pino Solanas, viajé por América Latina y me hice muchas preguntas sobre qué era la sociología y para qué servía. Y bueno, eso fue lo que me llevó a ir a hacer un doctorado, no en sociología, sino en estudios latinoamericanos, y a relacionarme con otros corpus bibliográficos. Y estudios latinoamericanos, el efecto principal que tiene es sacarte del corset disciplinar. Digamos, ahí empezás a dialogar con filósofos, con historiadores, con economistas, con gente de letras, y te das cuenta que hay muchas preguntas que son parecidas, quizás los objetos de estudio son distintos, las especificidades técnicas de las disciplinas, yo creo que hay que valorarlas y respetarlas, pero empezás a, o sea, volverse latinoamericanista tiene que ver con eh, trabajar en esa zona donde la especificidad disciplinar se diluye un poco y donde empezás a conversar con gente que hace otras cosas y lo que te interesa es aportar algo a la discusión sobre América Latina. Yo diría, eso en mi caso, después
lo resumiría en una frase que encontré en un libro de Brodel. eh, Trabajar por América Latina entendiéndola como un ideal cultural a promover, no como algo que necesariamente existe como una esencia ni como una ensoñación, sino decir, bueno, a mí me interesa trabajar para ese ideal, y entonces trabajo para ese ideal. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar para la integración. Y trabajar para la integración, como yo no soy canciller, ni soy un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni trabajo en el Mercosur, desde mi ángulo de trabajo, trabajar para la integración significa esto que hablamos antes de comenzar, sedimentar tradiciones, buscar, conocer los países, y todo eso para qué. Todo eso porque a mí me da la sensación de que en nuestros lugares es bueno contribuir al arraigo, es bueno contribuir a que las personas quieran los lugares donde están. Eh, Acá es muy común, y creo que en Chile también, y en muchos países latinoamericanos, siempre me acuerdo de un cuento de Ribeiro, un escritor peruano que se llama Alienación, y que explica mucho mejor de lo que yo voy a explicar ahora este problema, que es el deseo de la mayor parte de los latinoamericanos, o de muchos latinoamericanos, de no ser latinoamericanos, de ser más blancos, de tener el cabello más dorado. Eso me parece que no le hace bien a la vida, no le hace bien a los lugares, más bien le hace mal, te destruye. Siempre me pareció mejor eh, trabajar desde asumir lo que uno es, y para eso tenés que conocerlo. Cuando uno empieza a conocer lo que hay detrás, los fondos y los espesores culturales, me parece que hay más posibilidades de que uno quiera estar donde está, y por lo tanto tener una vida más plena, digamos, y ser más feliz, y no vivir desgarrado en una falsa conciencia, diríamos en el vocabulario antiguo, digamos, sobre lo que somos. O sea, somos menos alienados si estamos donde estamos. Esa sería la cuestión. Y entonces es trabajar para eso, y ese es un trabajo que ya rebasa lo disciplinar. Yo ya no, o sea, podés hacer una sociología así, claro, podés hacer una antropología así, y podés hacer también una historia de las ideas así, que la podés llamar perfectamente historia intelectual, pero orientada, va a estar orientada, si vos tenés esa disposición, a fomentar ese ideal cultural, de la integración, de querer lo que uno. Y ahí, bueno, me fui encontrando con autores que ya habían pensado esto mejor que yo. El ejemplo más fuerte sería Arturo Roy, pero no es el único, digamos, ¿no? O sea, muchos pensadores muy notables pensaron esto, ¿no? Por eso que dice Roy, ponernos a nosotros mismos como valiosos, la valoración de la historia cultural y un descubrimiento de América Latina en la realidad de los viajes y en la literatura y en el cine que es posterior a mi carrera. Yo después valoré retrospectivamente muchas de las cosas de mi carrera que las sabía efectivamente, en poca medida, en menor medida de lo necesario, pero que las sabía, yo las valoré después que hice esta especie de camino de Damasco de múltiples revelaciones que no tuvieron estrictamente que ver con la carrera universitaria. Y bueno, y acá está creo que se lee bien, ¿no? En busca de la civilización latinoamericana, que es este libro compilado por el profesor Taboada y usted mismo. Bueno, nosotros acá tomamos el capítulo del enfoque civilizacional, que fue el que estudiamos para esta entrevista, y nos gustaría, profesor, que nos cuente un poco de qué se trata esto, que usted lo plantea como una especie de ángulo o un escáner teórico para pasar revista a toda la historia del pensamiento latinoamericano, desde Bolívar hasta el profesor Dussel, o sea, 200 años de historia, destacando un denominador común, digo, que es esta búsqueda de una civilización latinoamericana. Bueno, eso también tiene una historia larga en mi caso, de cómo fui acercándome a esa perspectiva y la fui haciendo despacito propia, con muchos matices y muchas salvedades. Eh, Tiene que ver con, ahí sí ya, con los años mexicanos. En esos años mexicanos yo seguí en esa búsqueda que, que te comentaba antes sobre buscar razones para el arraigo, razones para el ponernos a nosotros mismos como valiosos, y fui encontrando que había una amplia gama de textos en nuestra cultura que trataban de tematizar nuestra especificidad cultural. Eh, Casi en ninguna parte vamos a encontrar
afirmado que América Latina es una de las civilizaciones del mundo. Eso casi no lo dijo nadie. Pero sí hay muchos textos que se preguntan y a veces ensayan respuestas de alto nivel sobre nuestra especificidad cultural. A veces eso se llamó etos, el etos, ¿no? Entonces aparecen ideas, el etos latinoamericano, el etos mestizo, el etos católico, el etos barroco. Ya podés ver, escuchando eso, que es una literatura que en general, no siempre, pero en general tiene que ver con alguna especie de reivindicación del catolicismo, de la tradición católica. Ahí hay una beta importante de este tipo de reflexión. No exclusivamente, ¿no? Puede haber autores no necesariamente católicos que también se hagan esas mismas preguntas y también trabajen, de hecho los hay. Eh, esa búsqueda te va llevando a pensar cada vez más sobre cómo se puede llegar a fundamentar eso y a tratar de armar una especie de enciclopedia o de galería de pensadores en cuyas obras esos temas se trabajan. Y tratar de empezar a clasificarlos y ver si lo que dicen se puede poner en relación, si pueden conversar, porque muchas veces son autores que provienen de tradiciones muy distintas. Entonces, ¿hasta qué punto es legítimo, es apropiado, es productivo ponerlos a conversar y tratar de sumar esas cosas buscando articular? Por supuesto, yo no hice eso porque no soy un teórico de las civilizaciones, por lo menos hasta ahora no, y no me interesó entrar en esa discusión sistemática sobre si América Latina es o no es una civilización. Como vos bien decías, para mí el enfoque fue un faro para releer zonas de nuestra tradición intelectual y cultural, haciendo énfasis en ese punto. Se podría llamar la tradición del etos, lo de la civilización es un poquito más amplio que el etos y permite ver otras cosas. Yo diría, un poco parafraseando a Gramsci, pero usándolo para otra cosa, diría que en todo gesto, en toda línea escrita, afirmativa, sobre nuestra especificidad y sobre nuestra condición civilizacional, yo encuentro un aporte al ponernos a nosotros mismos como valiosos, encuentro un aporte a la sedimentación de una tradición y encuentro un aporte indirecto a la idea de nuestra integración, que es, por supuesto, una construcción distinta que requiere de un montón de otro tipo de mediaciones que no se va a resolver porque encontremos un texto que hable de eso, pero me parece que es lo que uno puede hacer desde el lugar en el que uno está, que es el lugar de un profesor, de alguien que escribe textos, que prologa libros, que introduce autores, que hace ejercicios de clasificación, de ordenamiento de cánones y corpus. Me parece que llamar la atención sobre eso es una buena invitación a los estudiantes y también a posibles lectores a mirar con otros ojos nuestra historia cultural y también nuestras realidades, ¿no? O sea, uno aprende mucho más de un viaje, por ejemplo, por lugares distintos de América Latina, aprende mucho más sobre la arquitectura, la pintura, la música o la gastronomía, si va portando herramientas provenientes de este tipo de lecturas organizadas de una cierta manera. ¿Qué querría decir enfoque civilizacional? Yo digo, es una manera de pensar el mundo, de pensar el mundo. El mundo se puede pensar de muchas maneras. Se puede pensar como una suma de países. El mundo son 200 países. El mundo se puede pensar como centro-periferia. Se puede pensar como metrópolis y periferias, lo neocolonial, lo poscolonial, todo eso es interesante también. Y se puede pensar también como conjuntos de civilización. También se puede pensar como un domo único, decía Huntington por ahí en la introducción de su libro, si no me equivoco, como un domo único, ¿no? El mundo globalizado, es un solo mundo. Ya el mundo se occidentalizó, se globalizó. Hay autores que piensan eso, que tendieron a pensar eso en un momento. A mí esa idea no me parecía correcta, me parecía que si bien hay occidentalización y si bien hay globalización, que probablemente signifiquen cosas distintas, con matices, yo sigo pensando, y eso es algo que tiene mucho que ver con la experiencia de los viajes, sigo pensando que existen las culturas a gran escala. Eh, no pienso que sea imposible comunicarse entre distintas culturas, existe la traducción, uno puede aprender otras lenguas,
pero sí pienso que hay maneras distintas de estar en el mundo. A eso me llevó la reflexión sobre el ethos, paralelamente a experiencias de viajes. Eh, Leer literatura, eso, ¿no? Vas pensando que hay realmente distintas maneras, pareciera haber distintas maneras de estar en el mundo. Entonces la pregunta que viene, si sos latinoamericanista, es ¿cuál sería la manera latinoamericana de estar en el mundo? Y ahí vienen preguntas especiales, ¿no? Bueno, vuelvo a lo anterior. Es civilización, pensar el mundo como un conjunto de civilizaciones, como un racimo de civilizaciones, es una de las maneras de pensar el mundo. No lo estamos pensando ni como un domo único, global, ni lo estamos pensando como un conjunto de 200 países, ni lo estamos pensando solo como metrópoli y periferia, sino que lo estamos pensando como grandes áreas culturales. Después, ¿cómo vamos a definir esas áreas culturales? ¿Cuáles son esas áreas culturales? ¿Cómo se relacionan con la nación? ¿Cómo se relacionan con el centro-periferia, que también existe? Bueno, esos son problemas teóricos que una teoría de las civilizaciones debería asumir. Hay bibliografía sobre eso y hay distintas modulaciones de eso, no hay una sola respuesta. Pero bueno, yo voy a una modulación que yo fui haciendo más personal a los fines de construir una heurística para revisar eh, bibliografía de nuestra historia cultural e intelectual, no para hacer una teoría sistemática de las civilizaciones. Pero una de las preguntas que aparece ahí muy fuerte cuando sos latinoamericanista y empezás a pensar en esta clave es, ¿cuáles serían las características de la civilización latinoamericana, si es que la civilización latinoamericana es una civilización, o si es, como algunos podrían decir, un fleco de Occidente? O sea, si somos parte de Occidente, en algunos casos se usan expresiones, es decir, un Occidente deslavado, un Occidente deslucido, un Occidente periférico. Entonces ahí se combinan las dos cosas, ¿no? Entonces somos un Occidente periférico, por lo tanto no tenemos estatuto civilizacional. Bueno, a mí me da la sensación, revisando la bibliografía, mi conclusión a este respecto es que América Latina es una civilización vacilante, que no se afirma en su condición civilizacional, sino que duda de ella y da vueltas en torno a distintos significados que son muy interesantes de revisar, y esto más allá de las preferencias que tengamos, digamos, son interesantes de revisar porque es una forma linda de acercarse a esos materiales y es una forma linda de acercarse a nuestras realidades también. Ver la cantidad de discusiones que hubo, esas formas de tematizar la vacilación civilizacional en el caso latinoamericano son muy ricas, digamos, porque van mostrando diferentes formas de lidiar con la problemática de nuestra identidad y diferentes formas de lidiar con la problemática del tiempo. El tema del tiempo es muy interesante, lo de ser vacilante tiene que ver con que muchas veces nuestros grandes pensadores han dicho y van diciendo todavía que estamos en el umbral de algo, que ya hemos llegado que ya estamos, viste esa idea de que ya somos mayores de edad, ahora podemos relacionarnos con eso que aparece muchas veces, a veces en boca de autores muy importantes, y a veces esta idea de que estamos en el umbral, ya somos, estamos por ser, estamos siendo, es todavía no somos, todo eso es una relación con la temporalidad que cuando aparece textualizada en obras importantes, ejerce efectos muy importantes, ¿no? De lectura, muy notables, es como vibrante eso. Para mí ahí se juega gran parte de esta articulación entre identidad y tiempo, que para mí es fundamental. Entonces, pensar en relación con eso. Estamos pensando en nuestra especificidad. Civilización es una manera de llamar nuestra especificidad. Y vuelvo a lo mismo para cerrar la respuesta, enfoque civilizacional me parece que tiene que partir, sobre todo en el caso latinoamericano, pero en cualquier periferia, pero más en América Latina, tiene que partir de hacer distinciones en las distintas acepciones de la palabra. La palabra entre nosotros no tiene una historia feliz, digamos, más bien está asociada a un patos eh, jerárquico, excluyente, muy eurocéntrico. Pero esa para mí es la acepción civilizadora de la palabra civilización. O sea, cuando yo quiero civilizar al otro. La acepción civilizacional, yo intenté hacer esa distinción, que es un simple juego de palabras, pero que tiene que ver con acentuar que en el caso mío no estoy entendiendo la civilización como un deseo de civilizar a nadie, sino que estoy entendiendo la civilización como una eh, manera de tematizar nuestra especificidad cultural. Eh, entonces, civilización sería, a la manera de Brodel, en este enfoque,
una cultura a gran escala. No sería lo que nosotros le tenemos que llevar a los bárbaros, sino que serían todas las culturas, incluido eso que algunos llamó bárbaros, también podrían ser una civilización, si lo vemos desde otro lugar más relativista. Hay un libro reciente, que no quiero dejar de mencionar, porque me ayudó mucho a pensar mejor estas cosas, de Urukúa. Urukúa es un gran historiador cultural argentino, que acaba de sacar su último libro enorme, se llama Civilización, Historia de un concepto. Ese libro tiene una virtud importante, parte de otros objetivos, que no son exactamente los que yo decía recién, que eran los míos, parte de otro objetivo, pero tiene una moraleja sabia ese libro, que es que consigue articular bien esta dimensión de civilización como un horizonte de plenitud más bien universal, con la recuperación de las especificidades culturales. O sea, el ejercicio que hace Uruguay me parece que permite, porque en realidad lo que dice es, en cada espacio cultural, la civilización se va modulando de distintas maneras, digamos. Entonces es interesante ver las dos cosas. Él preserva esa dimensión humanista del concepto en su acepción clásica y mejor, digamos, lo mantiene como un horizonte, y a la misma vez es sensible a las declinaciones específicas que eso tiene en cada gran espacio cultural. Pero bueno, en síntesis, para mí es una clave de lectura que me permitió escribir ese texto sobre la Esfinge que compartimos, y también otras cosas. Por ejemplo, revisitas a Darcy Ribeiro, a Martínez Estrada, al mismo Sea, al mismo Gauss. Se puede revisar muchos autores haciéndole ese tipo de preguntas. No, no para buscar lo que uno quiere encontrar, sino para ver tensiones, ¿no? Yo creo que las tensiones y las inestabilidades, detectar eso y poder mostrarlo, creo que es parte esencial de nuestro oficio. Y con eso digo una sola cosa más que me parece muy importante en este oficio, eh, recuperar un estilo de trabajo que no tiene que ver necesariamente con los eslóganes y con las frases hechas y con los tweets de 40 caracteres, sino con respetar la palabra y respetar la complejidad de las cosas, digamos, ¿no? La complejidad de la realidad, por un lado, que nunca se deja reducir a un concepto, y en ese sentido es cierto que América Latina es muy heterogénea como para decir que es una civilización, y entonces, si uno quiere argumentar que sí lo es, tiene que hacer grandes esfuerzos, no es solamente hacer una pancarta, digamos, es un trabajo, eso de mucho esfuerzo, de mucha meditación. eh, bueno, por ahí, la idea de que no, de que hay un estilo de trabajo en las humanidades que me parece importante revalorizar en esta época, a veces donde nos presionan tanto hacia la formulación concisa, vertiginosa. Me parece que hay algo que tiene que ver con el trabajo más compenetrado, más meditativo, con tomarse el tiempo de hablar 1 hora y media sobre un tema, sobre un autor, sobre un párrafo, eso que hacíamos en la universidad y que todavía tratamos de seguir haciendo en la medida de lo posible. Yo creo que en ese ejercicio hay algo valioso. Eso no es algo desdeñable, eh, probablemente te da menos seguidores en un canal, digamos, pero me parece que es algo muy valioso en el sentido de que ahí se juega el respeto a la palabra y se juega también el respeto al otro, empezando por el otro que es el autor de uno está trabajando, y el respeto a la complejidad de las cosas. Yo pienso que si no hay respeto por la complejidad de las cosas, es muy difícil construir conocimiento relevante. Entonces, bueno, tomarse en serio los textos, tomarse en serio los autores, tomarse en serio lo que alguien dice cuando está interpretando a un autor, me parece que eso es parte esencial de este oficio, que creo que hay que revalorizar y hay que volver a colocar en el centro de la discusión. No se puede vivir en el vértigo permanente. El vértigo permanente genera algunas cosas productivas probablemente, pero también genera básicamente confusión, digamos, y básicamente genera una sensación de irrespeto, fundamentalmente irrespeto por el otro, por la palabra y por los demás, digamos. Eso a mí me parece algo que convendría discutir en los lugares donde se pueda, ¿no? El texto se publicó en el año 2022. ¿En qué medida tú tomaste en cuenta las experiencias políticas de izquierda que hubieron en América Latina desde el año 2000 al 2021? Tomando en cuenta, por ejemplo, que muchas de las experiencias políticas revolucionarias
se definieron a sí mismas como revoluciones culturales o incluso transformaciones civilizatorias. Yo diría que de manera indirecta y no necesariamente deliberada por parte mía, esas experiencias tuvieron un grandísimo impacto en mi reflexión. Sería imposible que a mí me hubiesen ocurrido esas cosas si no hubiesen pasado las cosas que pasaron del 2000 en adelante, ¿no? Digo del 2000, del 90 y pico en adelante. Hice varias veces referencia a mis años en México. Mis años en México son indisociables del zapatismo. No tanto porque yo fuera un zapatista consumado, digamos, más bien era un curioso que andaba por ahí, pero pude ver, por ejemplo, la marcha que se llamó, creo, del color de la tierra. Eso fue a poco tiempo de nuestra llegada y fue impresionante eso. O sea, si no ves ahí una civilización que se está moviendo, eh, no sé qué tendrías que ver. Eso fue algo muy impresionante. Y después, bueno, en México había muchísimas conversaciones con gente que militaba así, de verdad, en el zapatismo, y que estaba ligada al movimiento, y había muchas lecturas relacionadas con ese proceso. Yo me acuerdo mucho en relación con lo que estamos hablando, el libro de Guillermo Bonfil Batalla, eh, de la civilización negada, México como una civilización negada. Eso fue impactante en su momento, viniendo de Argentina, con la historia que les contaba antes, eh, ver la marcha y encontrar gente que conocía a Bonfil y que hablaba en esa clave, fue algo impactante, para mí fue impactante. No solo eso, estoy nombrando dos cosas muy visibles que son la punta de un iceberg muy grande, que tienen que ver con el paso por un país muy denso, rico y fascinante como es México, donde vivimos 10 años y todo el tiempo estábamos hablando de estas cosas y todo el tiempo estábamos escuchando gente que hablaba de estas cosas. Paralelamente estaban los procesos más del Cono Sur, donde entra también el proceso argentino, que yo no lo viví directamente desde el inicio porque estaba en México, pero que lo seguimos con muchísima atención. Y está el tema del proceso venezolano, que me pareció y me sigue pareciendo muy digno de atención. Y el proceso boliviano, por supuesto, ¿no? Yo creo que ese también fue un proceso muy relacionado con esto, donde la palabra civilización apareció ahí tematizada por algunos de los principales referentes intelectuales. Algunos hablaron de pluricivilización, otros hablan de plurinacional. Plurinacional, pluricivilizacional son dos nociones que se acercan si tenemos una mirada más o menos laxa y flexible sobre esto, ¿no? Rigurosa, pero también flexible. Me parece que ahí se pueden encontrar varias vetas que hacen a esta cuestión. Y fundamentalmente, eh, un libro que yo leí después de regresar de México, ya por 2000, en los 2010, digamos, y que tiene que ver más con esta última faceta de mi trabajo, de tratar de hacer de este concepto un núcleo, eh, una herramienta central de mi trabajo. Antes no era, digamos, siempre yo me venía preguntando por la especificidad latinoamericana, pero hay un libro que aparece en la primera década de los 2000, que yo lo conozco en la segunda década de los 2000, que sale acá en Argentina, de Adolfo Colombres, que es un antropólogo de itinerario heterodoxo, que se llama algo así como América como civilización emergente, pero habla de América Latina como civilización emergente. Colombres, para mí, dice en ese libro algunas cosas muy interesantes, eh, y combina distintas lecturas, entre ellas Tarcí Ribeiro, de quien proviene la idea de civilización emergente, y Bonfil. O sea, Colombres era conocedor, muy conocedor de Darcy y muy conocedor de Bonfil. Hace un uso bastante personal de las categorías y da con esa fórmula, América, que en realidad dice América Latina, como civilización emergente. Y dice un poco la tesis que yo voy a hacer mía de alguna manera, que es esto de que América Latina es una civilización que todavía no se anima a ser civilización. Eh, Colombres tiene una tesis que no, no la leí recién, por lo tanto la voy a reproducir imperfectamente, pero dice más o menos así como que la realidad latinoamericana tiene elementos que permitirían hacer de nosotros una civilización y que sin embargo hay un déficit representacional que
Entonces la responsabilidad no es tanto de nuestra realidad incompleta, sino que la realidad tiene visos de completud. El problema es que no la representamos bien. Los intelectuales quizás somos los que no alcanzamos a definir eso bien, probablemente por esto que otros autores llaman dependencia epistémica, colonialidad del saber, qué sé yo, no somos capaces de representar bien el referente, y también por las clases dominantes, que no están muy interesadas en un proyecto auténticamente emancipatorios, digamos, ¿no? Eso suena simple, suena viejo, quizá, por lo mismo que cuando hablábamos de la falsa conciencia y la alienación hace un rato, ¿no? Son palabras de otra época, pareciera, pero yo creo que en ese vocabulario de otra época sigue habiendo claves para entender lo que pasa. O sea, a mí me parece que el imperialismo, la dependencia, la clase dominante, la alienación, esas cosas siguen existiendo. Pasamos por mucha revisión, por mucha matización de eso, pero me da la sensación de que hacemos mal en dejar de pensar en esos términos. Justamente una parte importantísima de las tradiciones mejores intelectuales en América Latina, incluso las sociológicas, tienen que ver con plantear esas cosas, ¿no? Decir esas cosas. Y ahí hay autores que a mí me siguen llamando siempre la atención. Por ejemplo, el último Martínez Estrada. El último Martínez Estrada es el Martínez Estrada que va a México y después va a Cuba y se vuelve martiano. Ahí hay claves fundamentales para entender muchas de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Martínez Estrada, que era un crítico del proceso histórico argentino, está eso en Radiografía de la Pampa, en La cabeza de Goliat y en otros escritos, y que decía en Radiografía de la Pampa, un libro de los años 30, el, aquí no ha pasado nada técnicamente, en un registro muy hegeliano, ¿no? Estamos fuera de la historia. Después, cuando fue a México, ya de grande, eh, a los sus 60 años más o menos, lo llevan a pasear y creo que va a Papantla y a Tlacolula, son dos lugares distantes en México, pero ve ahí indígenas, de verdad. Y dice, no me acuerdo ahora la cita perfecta, después te la paso y por ahí la puedes poner ahí, para que el público la pueda leer textualmente, que está mejor que lo que yo voy a decir ahora, pero dice, me sorprendieron hasta el fondo de mi alma, digamos, ver esa dignidad humana en esas personas, digamos, el porte altivo, la dignidad de esas personas que, según nuestro ojo, eran pobres, digamos. Y sin embargo, ahí hay una especie, eso lo dice Martínez Estrada, que 20 años atrás tenía una interpretación histórica hegeliana que no le hacía ver muchas cosas positivas en lo que Bonfil después va a llamar las civilizaciones negadas, digamos, ¿no? Y tipo va, y cuando lo ve con sus propios ojos, aprende. Y tiene a los 60 años la capacidad de reconocer que está aprendiendo una cosa nueva y que está viendo una experiencia que lo descoloca. Yo creo que muchos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de vivir esas experiencias. Y creo que tiene sentido hacer eso, tiene sentido que nuestro sistema educativo, por ejemplo, promueva esas experiencias. A veces con un viaje, bien hecho, bien conducido. A veces hay otras formas, la lectura es una forma de viajar y por supuesto el teatro es una forma no solo de viajar, sino de vivir otras experiencias. O sea, me da la sensación que ahí nuestro sistema educativo primario, secundario, universitario, tendrían que promover estas cosas. Por eso vuelvo al principio, América Latina como ideal cultural a promover. Si yo puedo ver que en lo que antes pensaba que era un indio pobre, hay dignidad y hay señorío y hay altivez y hay una relación con la vida de la cual yo puedo aprender algo, y lo mismo puedo decir de otras poblaciones, ¿no? Si yo soy capaz de hacer eso, avancé muchísimo con respecto al prejuicio estereotipado, alienado del principio, digamos. Me parece que por ahí va, y eso tiene mucho que ver con conocer, no hay otra manera de hacerlo que conociendo. Y para eso hay millones de estrategias. O sea, ahí los pedagogos van a saber mucho más que yo de cómo se podría encarar esto de una manera seria y eficaz. Y siempre matizada, tampoco se trata de embanderarse ni de dejar de ser quien uno es, simplemente de tener una visión de la vida, qué sé yo, empezando por serena y siguiendo por compleja
y terminando en queriendo estar donde uno está, digamos. Es eso, yo diría que hasta ahí llega mi propuesta, digamos, ¿no? Lo de ideal cultural a promover después tiene otras aristas que tiene que ver con la integración, y ahí entramos en un terreno eh, que también es interesante de pensar. Hace rato que vengo diciendo, lo escribí ahora en un libro que va a salir chiquitito sobre SEA, cómo muchas veces la filosofía latinoamericana termina aterrizando en un registro geopolítico. Eso me parece que pareciera ser un rasgo, yo no digo que esté en todos lados, pero sí está en varios autores. En el caso de SEA es muy visible eso, pero no es el único, podríamos hablar de otros autores. La reflexión filosófica de SEA, el recorrido filosófico de SEA, va aterrizando, varias veces aterriza, no una sola vez. No es que al final llega a eso, ¿no? En varios finales. SEA vivió mucho tiempo, entonces su obra tiene varios finales. En varios finales su reflexión filosófica aterriza en una reflexión en registro geopolítico. Entonces, por ahí me parece que hay otra derivación de esto que tiene que ver con otros temas que ya no son el de cómo enseñamos, qué enseñamos, si viajamos, qué hacemos con nuestra vida personal o con la vida de nuestros estudiantes, sino que desemboca en una reflexión de orden geopolítico. Tú mencionas en tu texto el término desarrollo civilizacional o progreso civilizacional, y también mencionas la categoría todavía no como una especie de destino, un sino sobre América Latina por el cual América Latina no alcanza el desarrollo. Mi pregunta sería, en tu análisis, ¿cuáles son los motores de este progreso o desarrollo civilizacional y cuáles, en cambio, son los factores que determinan este permanente todavía no de América Latina? Bueno, a mí me da la sensación que esto depende de qué teoría social manejamos, ¿no? Qué teoría social y qué teoría política manejamos. Podemos decir que el motor son los pueblos y su movilización. Podemos decir que el motor es el Estado y lo que consigue hacer en relación con estas cosas. O podríamos decir que todo depende de las clases dominantes, las características de nuestras clases dominantes. Yo diría esas tres explicaciones y sus distintas posibles combinaciones, no necesariamente son excluyentes. Yo tiendo a pensar que una afirmación civilizacional potente de cualquier espacio del mundo depende no solo de la densidad de la referencia, o sea, de la densidad real de la civilización, sino que depende de una disposición, por lo menos de una parte de los sectores dominantes, a avanzar en esa dirección, a afirmarse culturalmente y a buscar algún proyecto, uno diría de emancipación. En el caso latinoamericano esa es una palabra poderosa, vale la pena recuperarla, pero digamos de afirmación, ¿no? Emancipación quizás uno dice, bueno, rompo las cadenas, parece demasiado revolucionario, demasiado lejos de las perspectivas dentro de una semana, digamos. Pero sí podemos decir la afirmación, una afirmación en el mundo. Eso tiene que ver con lo que hablábamos recién sobre la desembocadura geopolítica de muchas de las reflexiones filosóficas. Creo que es importante en este momento, si queremos tomar América Latina y nuestra condición civilizacional, si nos gusta esa fórmula, si no nuestra afirmación identitaria, si no nos gusta la palabra civilización, como una manera de afirmarnos en el mundo, de existir en el mundo. Yo creo que hoy no estamos existiendo demasiado en el mundo, pese a que tenemos relevancia por distintas razones, entre otras por los recursos que proveemos, eh, no estamos, no tenemos una presencia significativa en el mundo como espacio civilizacional. Y creo que hacia eso se puede trabajar, pero hace falta una decisión de por lo menos un sector de las clases dominantes que vaya hacia ahí. En ese sentido, me parece que los sectores de los que nosotros formamos parte, que no es la clase dominante, tienen una función que cumplir si quiere ser acelerador de este proceso, que es tratar de convencer a alguna facción de la clase dominante que haga suyo un proyecto asertivo de este tipo, ¿no? Ahí estaba el proyecto asertivo de SEA, ¿no? Que quizás conviniera recuperar en esta dirección, ¿no? O sea, si necesitamos un grupo, una parte de la clase dominante que se acepte esto y que lo haga suyo, si no es muy difícil, es imposible. Se puede pensar que los pueblos, pero
Para mí es más difícil pensar que esto viene solo desde abajo y se construye solo desde abajo. Hace falta una facción de la clase dominante interesada en promover esto y hace falta un Estado usando sus resortes para promover esto, y estoy seguro que así el pueblo, una parte importante del pueblo se engancharía con esto, con un proyecto de esta naturaleza, porque esto es algo que existe en la realidad. O sea, de eso estoy convencido. Existe en la realidad, y vuelvo a lo mismo, complejamente, con 80.000 matices, 500 bemoles, otras fuerzas que van en dirección contraria, contradicciones. La realidad es así, digamos, pero bueno, uno podría ir trabajando en esta dirección, asumiendo todas las complejidades y asumiendo también que es mejor vivir en una realidad compleja y contradictoria que en una realidad monolítica. O sea, yo tampoco estoy promoviendo que construir una, ¿cómo se diría? Una especie de dictadura civilizacional. O sea, me parece que no. O sea, tiene que haber espacio. Se puede ser incluso pluricivilizacional adentro de una civilización. Para eso sirve mucho leer a Brodel, porque Brodel combina muy bien, no hace falta estar de acuerdo en todo con Brodel, pero sí aprender cosas que dice en relación con esto. Hay que tener una mirada sensible a las grandes eh, cuestiones que permanecen incólumes a lo largo de la historia, y a la vez ser sensible a la variedad y al cambio, que está siempre. Él usa mucho la metáfora de las dunas para pensar la civilización. O sea, las dunas siguen estando más o menos en el mismo lugar, el viento las mueve, pero las partículas se mueven todo el tiempo, hay un movimiento constante. La forma exacta de la duna nunca es la misma, pero la duna sigue estando. Entonces, eso serían las civilizaciones. Y a mí me parece que eso nos ayuda a vivir mejor, si lográramos encadenar todas estas cosas que estábamos mencionando recién dispersamente, digamos. Por ahí pasaría una especie de proyecto cultural, político, etcétera. Y lo de la geopolítica que decíamos antes tiene mucho que ver en esto, porque en esta época el mundo se está reconfigurando, la hegemonía mundial se está reconfigurando, y América Latina no está dando, para mi manera de ver, una discusión potente, seria, sobre cuál tendría que ser su lugar en este nuevo eh, lío que está emergiendo, digamos, en este nuevo lío que estamos atravesando y que quizás dure mucho tiempo, y cómo vamos a estar en esta situación. Pero iba a hacer una precisión también, eh, porque el nivel de los debates puede ser muy alto, pero volvemos a lo mismo. O sea, podemos tener grandes pensadores que estén diciendo cosas muy relevantes, y no tengo duda que hay gente pensando muy bien esto, eh, pero el problema sigue pasando por lo que hablábamos antes, lo que yo creo que es la clave de esto, que es la orientación de la sensibilidad de nuestras clases dominantes, que evidentemente no están, o no están mayoritariamente, o a veces en algunos países ni siquiera tenemos una facción de lo que antes se llamaba burguesía nacional, vamos a decirlo así, en términos sencillos, digamos. No tenemos eso de una manera notoria en este tiempo. Yo no lo estoy viendo, y sí me parece algo muy preocupante, porque los cambios en el mundo, cuando los países no se acomodan bien a los cambios en el mundo, no se recolocan bien a los cambios en el mundo, pueden quedar, después cuesta décadas remontar eso. Y bueno, ahí hay un tema que sería importante. O sea, este tendría que ser el gran tema de discusión ahora, y no incidentes eh, eh, menores o cosas sin importancia de la corrupción de alguno y de otro, que sí es importante eso en un nivel, pero creo que el debate tendría que estar puesto en eso. Me parece a mí que en otras épocas esos temas estaban un poco más en el centro de las agendas y se discutían mejor, digamos. Hoy yo no tengo dudas que hay gente muy preparada que está pensando bien esto, pero que tiene poca presencia en la esfera pública, y mucho menos impacto sobre esos sectores, de los sectores dominantes, que a mí me parece que serían los responsables de en última instancia, de hacia dónde se conducen estas cosas. Después podemos decir, tampoco es responsabilidad del sector dominante, porque está el otro factor, que es la estructura económica, ¿no? Las relaciones de producción, eso, las fuerzas productivas. Bueno, con estas fuerzas productivas y estas relaciones de producción, nos podríamos preguntar, ¿nuestros sectores dominantes podrían ser otra cosa de lo que son? A mí me parece que sí.
A mí me parece que sí. Ahí yo no sería tan determinista. Pero sí tiendo a colocar el eje del problema, de este tipo de problemas, no de todos los problemas, el eje de este tipo de problemas en las características de los sectores dominantes. Creo que eso podría ser mejor. Por alguna razón no lo está haciendo, digamos. Y me parece que no pasa solo en América Latina. Tengo la sensación de que en general América Latina, como decíamos antes, de una forma problemática pertenece a Occidente, y a mí me da la sensación que este es un momento en el cual Occidente está pasando por una seria crisis de sus sectores dirigentes y dominantes. No es una cuestión de nombres propios, ahí sí hay un problema estructural. No es solo una cuestión de nombres propios, hay un problema estructural de cómo se ha configurado la relación entre poder económico y poder político y capacidades de agencia política bueno, están dando resultados que para mí son bastante desesperanzadores, ¿no? Y bueno, y América Latina quizás con un movimiento de afirmación civilizacional podría recolocarse de otra manera en esto, pero no lo estoy viendo eso, lo estoy viendo por cuentagotas, excepcionalmente, y bueno, eso es algo que me preocupa, ¿no? Lo miro con bastante preocupación. No me parece este momento un momento particularmente esplendoroso de la historia cultural y política latinoamericana. Cultural, no lo sé. Estaba preparando el otro día un pequeño seminario de introducción al pensamiento latinoamericano actual y tengo la sensación de que nuestro pensamiento está muy vital, está muy vivo, hay muchas figuras, muchas obras, muchas categorías, cosas que se discuten. Sin embargo, pasa esto, digamos, eso que se discute y se aporta permanece siempre en un recluido de alguna forma en nuestros círculos, digamos, que no necesariamente son insignificantes, pero somos personas que las contamos, somos cientos de personas, miles de personas a nivel continental, trabajamos en las universidades, a veces más o menos cerca de ONGs, de movimientos sociales, de grupos políticos, pero eso no está en el centro de las agendas y no está en el centro de las agendas de nuestros dirigentes, con lo cual hay un problema que es el mismo que estoy señalando. No estoy diciendo, por lo tanto, que nuestro pensamiento esté en una etapa oscura, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que no veo de qué manera eso se articula con la posibilidad de transformaciones eh, políticas de alcance más estructural, y sobre todo que ingresen en ese carril de la discusión que yo creo que es decisivo, que es el geopolítico, que es donde nosotros hemos tenido históricamente tantos problemas para situarnos, digamos. Eso sería.